última hora, le adelanto, a reserva de ampliar las informaciones. Se registra en estos momentos un motín en el reclusorio de La Pila, allá en San Luis Potosí. Tenemos algunas imágenes que acaban de llegar, en donde hay grandes tensiones, hay un nuevo motín que ha estallado, le digo, esta tarde, hace minutos, en este centro de rehabilitación social número 1 de La Pila en San Luis Potosí. Estos son los primeros videos captados por algunos de los familiares de los internos, quienes hacen llegar a través de redes sociales su desesperación en busca de información para que les indiquen qué es lo que está pasando adentro con sus familiares. Es lo que está llegando en la imagen, la estamos mostrando al aire, tal y como nos acaba de llegar. Refuerzos, gente, necesitamos que se vengan las familias de los internos. Necesitamos información del estado que guardan los internos, es lo que nos mandan decir los familiares en este momento. En cualquier momento también haremos contacto justamente hasta esa zona. Pero vamos con el grueso de la información importante, sin duda. El caso del obispo, el misterio de la desaparición del obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, se enreda. Usted sabe lo que sucedió, el sábado desapareció de su domicilio en Jutepec. Bueno, lo vieron salir del domicilio sano y salvo y después se ha venido enredando. El comisionado de seguridad de Morelos confirma que el obispo Salvador Rangel Mendoza ingresó a un motel de manera voluntaria. Se le encontró incluso Viagra. Hay una disputa política en este momento por el caso del obispo Rangel entre la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Morelos, ya que el comisionado ha dado a conocer datos sin una declaración de la víctima ante el Ministerio Público. Tenemos el contacto con Tonatiuh Olea de Fórmula Morelos. Estamos contigo. ¿Cuáles son los avances para tratar de develar pues el misterio que se ha suscitado alrededor de la desaparición del obispo? Todo muy confuso. Se habló primero de un secuestro, luego de un secuestro express, ahora se habla de otra circunstancia bastante incómoda para el obispo, para la imagen del obispo, sin juzgar desde luego. Estamos contigo, Tonatiuh, adelante. Así es, Pepe, te saludo con gusto. Comentarte que este jueves el comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que no se trató de un secuestro express, el del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ya que existen, aseguró, evidencias de que entró de manera voluntaria a un motel ubicado al norte de Cuernavaca en compañía de una persona del mismo sexo. Así lo dijo el comisionado estatal de Seguridad Pública. Ortiz Guarneros señaló que el acompañante del obispo se retiró del lugar horas más tarde, dejando al clérigo al interior de la habitación. Posteriormente, trabajadores del motel se dieron cuenta que estaba inconsciente y dieron aviso a los rescatistas. Fue en ese momento que el obispo fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca, doctor G. Parres. Pero escuchemos a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública. De que fue un secuestro express, nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro express, en base a qué lo dijo, y bueno, pues eso sí seguirá dando que decir, y volvemos a lo mismo. Los que están en la política están aprovechando esto para denostar el actuar de la seguridad en el Estado. ¿Por qué considera usted que no fue un secuestro express? ¿Por qué considera que no fue un secuestro express? Por algunas evidencias que hay, únicamente, pero pues ya se las dimos ahí a la fiscalía. ¿Las imágenes demuestran que el obispo iba forzado o iba por su propia voluntad? No, hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos, porque no se nos permitió. Fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la fiscalía y no nos permitieron. Pepe, cabe señalar que en este momento el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, continúa en recuperación en un hospital particular y hasta el momento no ha rendido su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Morelos. La información, Pepe. Sí, es lo que tenemos hasta el momento, tratando de armar el rompecabezas de este misterio.
de este misterioso secuestro. Está enredado cada vez más este caso respecto a la desaparición momentánea, temporal, del obispo Salvador Rangel Mendoza. Hay contradicciones. Por un lado, la Fiscalía, efectivamente, a través del titular, Uriel Carmona, nos había dicho desde el lunes que se trató en principio de un secuestro exprés. Sin embargo, el comisionado estatal de seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, como lo acabas tú de informar y comentar, está diciendo que el obispo de Chilpancingo ingresó de manera voluntaria en compañía de otro hombre al motel ubicado al norte de Cuernavaca. Un motel ubicado al norte de la ciudad de Cuernavaca. Esos videos, porque fueron grabados por las cámaras de seguridad del Hotel de Paso. Esos videos todavía no han sido dados a conocer, al menos públicamente. Lo único que ha trascendido justamente es que el obispo fue rescatado por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a las 6 de la tarde con 19 minutos del domingo, es decir, prácticamente 24 horas después de haberse notado la desaparición del obispo Rangel. Fue localizado por agentes en una habitación del motel Real de Ocotepec, gracias a una llamada telefónica de una empleada del hotel, quien llegó justamente el domingo en las primeras horas de la tarde a tocar a la habitación. Nadie respondía, se alarmó, llamó a la ambulancia, abrieron la puerta y encontraron ahí tirado en una cama al obispo Rangel. Encontraron al lado de donde se encontraba algunos medicamentos, algunas medicinas estimulantes como la cocaína, también como pastillas de Viagra, etcétera. Y luego lo trasladaron inmediatamente en calidad de desconocido porque no llevaba ninguna identificación, no llevaba la cartera, en fin, y de ahí ya todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, esto se ha leído como una disputa política, una más entre los representantes del gobierno del estado de Morelos y la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona, la comisión en este caso estatal de seguridad y el fiscal del estado de Morelos. La Fiscalía la consultamos y nos piden que por el momento no van a revelar absolutamente nada, y lo que está haciendo en este momento la Comisión Estatal de Seguridad es dar a conocer fragmentos o detalles de la investigación, violentando la secrecía que merece el caso, hasta en tanto las autoridades competentes dan a conocer la versión. Es lo que tenemos al momento, Tonatiuh Lea, en torno a esta misteriosa desaparición prácticamente de 24 horas del obispo, que fue obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, un hombre relevante, sobre todo porque intervino en semanas anteriores como mediador en el conflicto entre dos grupos delincuenciales que tienen control en el estado de Guerrero. Me refiero a los tlacos y también los ardillos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esta tregua que se había desatado gracias a la intervención de la Iglesia Católica, según nos reveló también otro de los sacerdotes que ha intervenido justamente en estas negociaciones? Es un caso, te digo, de relevancia sin duda. Tonatiuh, gracias y pendientes de cualquier novedad. Pendientes, Pepe. Claro que sí, estaremos atentos. ¿Qué es lo que dice el episcopado? Porque ya la Conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido un comunicado. Oscar, tú lo tienes. Sí, Pepe, la Conferencia del Episcopado Mexicano dice que confía en las instituciones y que deja en manos de las autoridades la investigación correspondiente. Eso sí, dice, por ahora pedimos respetuosamente que se eviten conjeturas o especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana. También añade que de momento su estado de salud es reservado y se siguen las indicaciones médicas. Por último, señala que apenas tenga condiciones de salud requeridas, será el mismo obispo Salvador Rangel quien rinda su declaración e informe oportunamente acerca de lo ocurrido. Este comunicado lo firma Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El abogado del obispo emérito envió un video en redes sociales, a través de redes sociales, para informar que ya no es el abogado de Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Lo dijo de esta manera. Licenciado Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados. Es importante informar a la opinión pública respecto de que ya no soy más el abogado del obispo emérito Monseñor Salvador Rangel. Esto en virtud de que originalmente me contactan y me piden que les ayude a presentar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia por la desaparición del obispo
Así lo hacemos, se da el resultado con la localización de este, y a partir de ahí son los abogados del episcopado del estado de Morelos quien tienen a su cargo el asunto. Además de que, desde luego, es la Fiscalía General de Justicia quien tiene la atribución de investigar y de perseguir el delito, y esta seguirá integrando la carpeta de investigación. Muchas gracias. Es lo que dijo el abogado defensor del obispo hasta el día de hoy, antes de haber presentado justamente su renuncia. En la medida en que obtengamos mayor información, por supuesto, inmediatamente lo haremos de su conocimiento, lo informaremos en nuestros espacios noticiosos. Vamos a San Luis Potosí. Gerardo Duque, tú tienes ya un poco más de información sobre este motín registrado en el Cerezo de la Pila, allá en San Luis Potosí. Adelante, por favor. Pepe, buenas tardes. Esa información que está en transcurso justo en estos momentos, de quienes hemos podido obtener relativos detalles, es por parte de familiares de los reclusos que están sumamente preocupados. Nos refieren que fueron utilizados gases lacrimógenos por parte de las autoridades para intentar disuadir el motín, esta situación de riesgo que se reporta la tarde de hoy, también como una medida, digamos, de relativa presión hacia las autoridades para que les informen puntualmente cuál es la situación dentro del penal. Están haciendo el cierre de lo que es la carretera 57. Para ubicarnos, el penal de la Pila está en la salida de San Luis Capital rumbo a Querétaro, a un costado de la carretera 57, así que pues es esta la referencia que tenemos. Recordarás que hace pues a mitad del mes de marzo se generó un motín que dejó por lo menos 2 policías de la Guardia Civil Estatal fallecidos y por lo menos también un reo. Luego de ello vino un cambio de la dirección en el penal y apenas días atrás se reportó también el asesinato de un reo dentro de las celdas. Es decir, los familiares están muy inquietos por la administración y por las formas, advierten pues de extorsiones, advierten de abusos, y bueno, estamos a la expectativa de lo que ocurra en los próximos minutos y podemos obtener detalles de cuál es el saldo, de cuál es la situación dentro del centro penitenciario, porque bueno, la historia reciente nos habla, por decir de lo de marzo, decían que eran 2 palmeras quemadas dentro del reclusorio y resultó pues que había muertos. Entonces hay que ser muy cautelosos con lo que se expresa y ser muy puntuales, Pepe. Ser muy puntuales y precisos, desde luego, Gerardo Duque. Muchas gracias y estaremos en contacto y pendientes de cómo evoluciona esta información en este momento en progreso. Seguimos en comunicación. Seguimos, por supuesto, en comunicación y después de corte, si nos permite, vamos a informar lo que está sucediendo con el asunto del crematorio en los límites de las delegaciones o alcaldías, debo decir, de Iztapalapa y Tláhuac. Este asunto donde, según denunció la madre buscadora Ceci Flores, pues ahí encontrarían restos humanos, lo cual fue desmentido enfáticamente por la Fiscalía de Justicia del Estado de la Ciudad de México. Tendremos toda la información, lo que ha dicho el presidente. En fin, este hecho se ha convertido también en un asunto de pleito político, tomando en cuenta la temporada electoral, tanto para la Ciudad de México, jefatura de gobierno, como la presidencial, tomando en cuenta que estas alcaldías, bueno, pues corresponden a la Ciudad de México, que fue gobernada en su momento por Claudia Sheinbaum, y ahora cualquier caso, digamos, de impacto a nivel nacional podría tener consecuencias, desde luego, electorales. Quizá eso explique por qué la actuación prácticamente inmediata de las autoridades de la Fiscalía de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para tratar de calmar un poco la versión dada por Ceci Flores, en el sentido de que se estaban escondiendo cadáveres, que las autoridades están escondiendo cadáveres, están borrando evidencias. Vamos a hablar de todo esto si nos acompaña después de una pausa, no sin antes decirle cómo está la situación del calor, que está, por supuesto, abrasante. Estamos hablando de otra ola de calor más a partir de mañana en buena parte del territorio nacional, Oscar. Sí, Pepe, llega mañana esta nueva ola de calor y va a establecerse sobre el occidente, centro y oriente de la República Mexicana, es decir, por todos lados. Pronostican temperaturas superiores a los 45 grados
Tome nota, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Un poquito menos, 40 grados, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Campeche y Yucatán. Aquí en la Ciudad de México, pues puede llegar hasta los 35 grados centígrados, lo que estaría estableciendo un nuevo récord de temperaturas para la Ciudad de México. Ahora, en contraste, en las sierras de Chihuahua y Durango, temperaturas de menos 5 grados a 0 grados con heladas durante la madrugada del sábado. Está usted informado respecto a la siguiente ola de calor y también las condiciones del frío y la lluvia en otros puntos del territorio nacional. Climatológicamente contradictorio. Y no solo climatológicamente, créamelo. Hagamos una pausa breve, volvemos con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.